¿Cómo puede un ataque en el Mar Rojo alterar el precio de la gasolina en tu ciudad? Puede sonar como una preocupación distante, pero la realidad es que un solo incidente a miles de kilómetros puede vaciar tu bolsillo, afectar tu rutina diaria y transformar la economía de tu comunidad antes de que siquiera te des cuenta. Imagina que en el supermercado ves que los precios de tus productos favoritos han subido de un día para otro, o que llenar el tanque de tu coche cuesta lo mismo que hace unas semanas llenar dos. Todo esto puede comenzar lejos, en un lugar como el Mar Rojo, donde el 3 de diciembre, 4 petroleros británicos fueron atacados en una de las rutas más estratégicas del planeta. Estos barcos, con nombres tan diversos como Jessica Atchell, Margaret Thatcher, Tolong y Stena Immaculate, navegaban por aguas que, aunque parecen tranquilas en el mapa, están llenas de tensión y riesgos constantes. El Mar Rojo nunca ha sido solo una franja azul en los mapas. Es una arteria vital para la economía global, una autopista líquida por donde pasa la energía que mueve al mundo. Los ataques ocurrieron en 2 puntos críticos, Dachaba y Hormuz. Si visualizas el mapa, estos lugares son como gargantas por donde todo el tráfico marítimo debe pasar. Cualquier interrupción aquí tiene consecuencias inmediatas y globales. En tan solo unas horas, las pérdidas superaron los $100 millones, pero el verdadero costo es mucho mayor y más difícil de calcular. Para entender la magnitud de lo ocurrido, basta recordar que por el Mar Rojo circula más de 1/10 parte del comercio mundial. Esto significa que, de cada 10 productos que consumes, al menos uno cruzó estas aguas. Además, por sus rutas navegan anualmente decenas de miles de buques cargados de petróleo y gas, recursos imprescindibles para que funcionen fábricas, hogares y vehículos en todos los rincones del planeta. Pongamos un ejemplo concreto. Cuando hubo ataques similares en el estrecho de Hormuz en el año 2019, el precio internacional del petróleo subió en cuestión de horas, y los mercados de valores de Londres, Nueva York y Tokio se pusieron en alerta máxima. Las aseguradoras subieron sus tarifas, las navieras detuvieron temporalmente sus rutas, y en ciudades tan lejanas como Santiago de Chile o Ciudad de México, la gasolina subió considerablemente. Las consecuencias de estos ataques no se limitan a las grandes economías. En países en desarrollo, donde el presupuesto familiar es más ajustado, una subida del precio del combustible puede significar menos comida en la mesa o la cancelación de proyectos esenciales. Por ejemplo, en el año 2011, durante la primavera árabe, el temor a interrupciones en los envíos de crudo hizo que el precio del barril se disparara, provocando inflación en países africanos y asiáticos, y sumiendo en la pobreza a miles de familias. La reacción internacional ante el ataque fue inmediata. Gobiernos, mercados y gigantes energéticos entraron en alerta, conscientes de que un solo ataque puede desestabilizar la seguridad y la economía global en cuestión de minutos. Piénsalo. En la era de la globalización, ningún país es una isla. Lo que sucede en el Mar Rojo puede sentirse en tu barrio antes de que termine la semana. Muchos piensan que estos sucesos no les afectan, pero ignorar la interconexión global es un error costoso. La próxima vez que llenes el tanque o compres víveres, podrías sentir el golpe. No entender cómo estas crisis influyen en nuestra vida diaria nos deja vulnerables ante el siguiente impacto. Veamos en detalle qué ocurrió en esas aguas turbulentas. Para comprender el alcance de la crisis, es necesario analizar el primer ataque y el contexto histórico de la región. El Mar Rojo, más allá de su belleza natural y su historia milenaria, es el corazón del comercio marítimo global. Desde tiempos faraónicos, estas aguas han sido disputadas por imperios y comerciantes. En la actualidad, sigue siendo un punto de encuentro y de conflicto, donde cualquier incidente puede escalar rápidamente y tener repercusiones planetarias. ¿Por qué transitaban 4 petroleros británicos por aquí? Porque el Mar Rojo conecta directamente Asia con Europa. El Canal de Suez, situado en su extremo norte, es un cuello de botella por donde pasa una parte fundamental del comercio internacional. Si este canal se bloquea, como ocurrió en el año 2021 con el buque Ever Given, el comercio mundial puede verse paralizado durante semanas,
y los precios pueden dispararse en todo el planeta. En este contexto, los 4 petroleros atacados no eran simples barcos, eran eslabones esenciales en una cadena compleja que abastece de energía a millones de personas. El ataque fue un punto de inflexión que sacudió a gobiernos y mercados por igual. Imagina lo que pasaría si, en una ciudad importante, se interrumpe repentinamente el suministro de gasolina. Las filas en las estaciones de servicio serían interminables y el caos se apoderaría de las calles. ¿Quién se atrevería a desafiar de esta manera a la economía mundial? Las primeras horas tras el ataque estuvieron marcadas por una atmósfera de incertidumbre y temor. Nadie reivindicó la autoría del atentado, lo que generó aún más inquietud entre los líderes mundiales. Las teorías sobre los posibles autores crecían como la espuma. Algunos apuntaban a grupos insurgentes locales, otros a poderes regionales con intereses ocultos. La respuesta internacional fue instantánea. Patrullas navales de diversas naciones, incluyendo Estados Unidos, Francia y Arabia Saudita, comenzaron a vigilar la zona. Los niveles de alerta se dispararon y los mercados financieros reaccionaron con nerviosismo, temiendo que la situación se agravara y se propagara a otras rutas comerciales. Un dato preocupante. En incidentes similares ocurridos en el pasado, como los ataques a petroleros en el Golfo Pérsico durante la guerra Irán-Irak en los años 80, la falta de una respuesta rápida permitió que los ataques se multiplicaran, encareciendo aún más el petróleo y generando una crisis global de confianza. El riesgo actual es mayor de lo que parece. Si los culpables no son identificados pronto, otros actores podrían ver en este ataque un modelo a seguir. El mundo podría encaminarse hacia una crisis aún más profunda de seguridad energética y comercial. Imagina un escenario donde varios grupos deciden atacar simultáneamente rutas clave como el Estrecho de Malaca, el Canal de Panamá o el Estrecho de Gibraltar. El caos sería total. Mientras la presión internacional se intensifica, surge una pregunta ineludible. ¿Dejarán los autores alguna pista? El reloj avanza, y cada minuto sin respuestas aumenta el peligro. La historia nos enseña que la falta de claridad en este tipo de crisis suele desembocar en acciones precipitadas y a veces en conflictos armados. Un único ataque, 1000 reacciones en cadena. Cuando los 4 petroleros británicos fueron alcanzados en el Mar Rojo, el planeta entero sintió una sacudida cuyas consecuencias apenas empiezan a desplegarse. Así ocurrió también en el año 2003, cuando la invasión de Irak provocó una subida histórica en los precios del petróleo y una ola de recesiones en economías dependientes de la energía importada. Lo primero fue el golpe en los precios internacionales del petróleo. En tan solo unas horas, el barril subió varios dólares, y eso se reflejó rápidamente en las estaciones de servicio. En países como España, Brasil y la India, los conductores notaron de inmediato el aumento en el costo del combustible. Incluso quienes viven lejos del Mar Rojo sintieron cómo el ataque repercutió directamente en su bolsillo. Las cancillerías de medio mundo activaron campañas diplomáticas de emergencia. Algunos gobiernos lanzaron amenazas de represalias, otros pidieron investigaciones imparciales y protección reforzada en las rutas marítimas estratégicas. El temor a una escalada militar o a bloqueos navales se apoderó de los mercados, alimentando la incertidumbre global. En la historia reciente, episodios como la crisis de los misiles en Cuba o la Guerra de los 6 días en Oriente Medio demostraron cómo los bloqueos marítimos pueden cambiar el destino de países enteros. Las compañías aseguradoras, que ya consideraban la región de alto riesgo, elevaron drásticamente los costos de cobertura para el transporte marítimo. Navegar por esas aguas se volvió un lujo. Los armadores ahora deben pagar decenas de millones de dólares extra para proteger cada barco y tripulación. Esto dispara el precio de todo lo que depende del petróleo, desde los alimentos que llegan en camiones hasta el plástico de los productos cotidianos. En los pasillos de los gobiernos, la alarma es máxima. Varias potencias occidentales y algunos países asiáticos empezaron a reconsiderar la presencia de sus fuerzas navales en la región. ¿Vale la pena mantener buques militares en un escenario tan volátil? ¿O sería mejor retirarse y dejar que los actores locales asuman el control?
Las decisiones que se tomen hoy podrían redibujar el mapa geopolítico durante años. La reputación internacional está en juego. Para el Reino Unido, la vulnerabilidad de sus petroleros representa un duro golpe a su imagen de potencia marítima. Para Rusia, señalada por algunos como posible objetivo secundario o incluso implicada en la crisis, la presión internacional amenaza con aislarla aún más. Los medios y analistas no dejan de preguntarse, ¿quién gana y quién pierde en este nuevo tablero? Las bolsas de valores cayeron en cuestión de minutos. En la Bolsa de Londres, las acciones de las compañías petroleras descendieron, mientras que en Wall Street, los inversores buscaron refugio en activos considerados seguros como el oro. En Tokio, el nerviosismo se tradujo en una caída del índice Nikkei. El miedo es un contagio silencioso que viaja tan rápido como cualquier noticia en la era digital. Y todo esto, recordemos, empezó con un solo ataque. Si no hay respuestas rápidas y acciones efectivas, la inestabilidad puede multiplicarse, afectando el costo de vida, la seguridad en las calles y la confianza en los gobiernos, como un efecto dominó imparable. En la crisis del Canal de Suez de 1956, por ejemplo, la falta de previsión y coordinación internacional trajo años de tensiones y pérdidas económicas. Así, una crisis que parecía distante se transformó en un asunto urgente para todos. Pero, ¿qué enseñanzas nos deja y cómo podemos prepararnos ante futuras crisis globales? Las respuestas a estas preguntas definirán los próximos años. Lo que está en juego es mucho más que petróleo. Es la estabilidad de todo un sistema internacional que depende de rutas seguras, información transparente y cooperación entre países. Si no aprendemos de episodios como este, nos arriesgamos a repetir errores del pasado con consecuencias aún peores. La próxima crisis no es una amenaza lejana. Lo que sucedió en el Mar Rojo fue mucho más que un incidente aislado. Es una advertencia urgente sobre cuán expuestos estamos a nivel global. Si no aprendemos de este episodio, el próximo golpe podría costarnos mucho más, en dinero y en vidas. Uno de los mayores aprendizajes es la necesidad apremiante de diversificar nuestras fuentes de energía y nuestras cadenas de suministro. Cuando confiamos en unos pocos proveedores o rutas, cualquier ataque o interrupción puede desatar el caos en la economía mundial en cuestión de horas. Por eso, alternativas como las energías renovables, el gas natural o una mayor eficiencia energética deben estar en el centro de las estrategias de empresas y gobiernos. Por ejemplo, países como Alemania y Dinamarca han apostado por la energía eólica y solar para reducir su dependencia del petróleo importado. En momentos de crisis, estas fuentes alternativas han permitido mantener la estabilidad de precios y proteger a los consumidores. En América Latina, Brasil ha desarrollado una industria de biocombustibles que le da cierta autonomía frente a los vaivenes del crudo internacional. La presión pública es otro factor clave. Solo cuando la sociedad exige respuestas, los líderes toman en serio la seguridad internacional y refuerzan la protección de rutas estratégicas. Informarse, exigir transparencia y levantar la voz no es solo un derecho, sino una obligación, si queremos evitar que tragedias como la de los petroleros británicos se repitan. En 1973, durante la crisis del petróleo, la presión de la sociedad llevó a los gobiernos de Estados Unidos y Europa a crear reservas estratégicas de crudo y tomar medidas de ahorro energético. Estas acciones colectivas ayudaron a sortear la escasez y evitar colapsos sociales. Para los gobiernos, la lección es contundente. Invertir en tecnología y fortalecer alianzas marítimas es indispensable. Drones de vigilancia, sistemas de inteligencia compartida y acuerdos multilaterales pueden significar la diferencia entre prevenir un ataque o enfrentar una catástrofe de consecuencias multimillonarias. Cooperar a nivel internacional ya no es una opción, es una necesidad si queremos proteger el flujo de recursos vitales. En el Océano Índico, la lucha contra la piratería somalí en la última década demostró que la cooperación internacional, con patrullas conjuntas y el uso de tecnología avanzada, puede reducir los ataques y garantizar la seguridad de las rutas comerciales.
La lección es clara. Nadie puede protegerse solo. Las empresas tampoco pueden quedarse de brazos cruzados. Diversificar proveedores, auditar cadenas de suministro y participar en simulacros de riesgo fortalece no solo su resiliencia, sino la de toda la sociedad. Por ejemplo, tras la pandemia de COVID-19, muchas compañías revisaron sus rutas y proveedores para evitar interrupciones masivas ante futuros eventos inesperados. Cada actor tiene parte de la responsabilidad en la seguridad energética global, y sus acciones pueden marcar la diferencia en momentos de crisis. Empresas que invierten en innovación, como el desarrollo de combustibles sintéticos o el almacenamiento de energía, contribuyen a hacer que el sistema sea menos vulnerable a este tipo de ataques. Y tú, como ciudadano, también tienes tareas concretas. Informarte, exigir a tus representantes claridad sobre las políticas energéticas y apoyar la transición a fuentes más limpias es fundamental. La seguridad internacional ya no es un asunto lejano. Influye directamente en tu vida diaria, en el precio de la energía y en la estabilidad de tu entorno. Puedes, por ejemplo, reducir tu consumo de energía, optar por medios de transporte sostenibles o participar en iniciativas comunitarias de eficiencia energética. Cada pequeña acción suma y construye una red de resiliencia ante futuras crisis. Ignorar estas lecciones puede salirnos muy caro y dejar comunidades enteras expuestas a nuevos ataques. El precio lo pagamos todos, no solo las grandes empresas o los gobiernos. La próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina, y la preparación empieza hoy mismo. Ha llegado el momento de decidir y actuar. ¿Cómo responderán los distintos actores ante este escenario? ¿Y qué caminos se abren para no repetir errores del pasado? Las opciones son claras. Podemos apostar por la cooperación, la innovación y la transparencia, o correr el riesgo de enfrentar crisis aún más devastadoras. Las consecuencias del incidente en el Mar Rojo han dejado cicatrices profundas en la economía y la política internacional. Ahora, veremos cómo los actores clave intentan adaptarse y qué opciones tienen para evitar otra crisis. Si el Mar Rojo se detiene, todo tu mundo tiembla. Aunque parezca lejano, una crisis en esa franja de agua es como lanzar una piedra en un lago. Las ondas llegan hasta tu día a día. No hablamos solo de 4 barcos británicos atacados, ni de $100 millones perdidos, sino de un dominó que puede desplomar la economía global. Piensa, ¿qué pasaría si, de pronto, la gasolina subiera, la luz fuera más cara y los productos esenciales desaparecieran de los estantes? Todo puede empezar en un rincón remoto, donde una ruta vital para el petróleo y miles de mercancías se ve amenazada. Los precios de la energía, la inflación y la escasez pueden dispararse en cuestión de horas. Pero el peligro va más allá de la economía familiar. Cada sacudida en el Mar Rojo debilita la confianza entre países, siembra tensiones diplomáticas y puede desestabilizar gobiernos enteros. Un incidente así puede provocar sanciones, romper alianzas y crear nuevas rivalidades, todo con consecuencias que tarde o temprano sentirás en tu bolsillo y tu futuro. En 1979, la revolución iraní y la posterior guerra entre Irán e Irak llevaron a una oleada de ataques a petroleros en el Golfo Pérsico. Los precios del petróleo se duplicaron y la inflación mundial alcanzó niveles históricos. Muchos países aprendieron que la seguridad de las rutas marítimas es una cuestión de supervivencia. La próxima vez que veas en las noticias un conflicto aparentemente lejano, recuerda: la economía mundial es una red frágil. Cualquier sacudida se siente en casa. Tu vida diaria está más conectada al resto del planeta de lo que imaginas. Entonces, ¿realmente es tan distante lo que ocurre en el Mar Rojo? Tal vez sea momento de preguntarnos cómo protegernos y comprender mejor los riesgos globales que acechan justo fuera de nuestro radar. El futuro depende de las decisiones que tomemos hoy, tanto a nivel personal como colectivo, para construir un mundo más resiliente, informado y preparado ante los desafíos globales que, inevitablemente, nos afectarán a todos.